Estaba de espalda cuando se cortó, no sé en qué parte estábamos, pero entonces habíamos dicho que las sumas inferiores siempre son menores que las sumas superiores y que esa sumatoria estaba entre el valor de haber sumado el valor intermedio, como si volviéramos a dividir y encontramos un valor intermedio en la suma. A ese límite, cuando delta x tiende a 0 de esa sumatoria, es lo que se transformó el símbolo de sumatoria en una S alargada entre A y B en el intervalo de la función. El valor de f sub i sería el valor que toma la función punto por el diferencial de x. Después vamos a ver nosotros un cálculo aproximado haciendo una tablita y calculando, sumando área por área. Es una fórmula que se deriva también de eso como un cálculo aproximado. Ese sería el integral. ¿Qué condiciones? Algunas características. Esto siempre se cumple que B es mayor que A, obviamente. En un intervalo entre A y B ocurre eso. Por lo tanto, nosotros podemos inclusive escribir que la integral, bajar la cámara un poco más, que la integral entonces entre A y B, después lo vamos a comprobar, de f de x diferencial de x, va a ser igual a menos la integral entre b y a de f de x diferencial x. Eso por un lado. O sea que si cambiamos los límites de integración, nos va a cambiar de signo, ¿sí?, el resultado de la integral. El resultado de la integral es una superficie, que es el área que hay debajo de la curva. Entonces, si eso nos va a dar negativo, con este menos se transforma en positivo, porque el área siempre es positivo. Y otra cuestión que puede ocurrir es, ¿qué pasa si A y B son iguales? O sea, entre A y A, obviamente que no hay superficie, no hay área, porque la base sería B menos A, y A menos A es 0. Entonces, si tengo la base 0, el resultado de la integral tiene que ser 0, no hay otra posibilidad. ¿Sí? Entonces, la integral entre A y B es igual a menos la integral entre B y A. Límite de integración siempre A menor que B o B mayor que A. Y si integro entre dos valores, el valor ese me va a dar, si son iguales, siempre me va a dar 0. Ahora vamos a ver cómo, después vamos a justificar cómo hacer el cálculo. Pero si tomamos una función, que puede ser una recta, entonces nosotros tomamos una recta, hicimos la función y es igual a 2x menos 1. Queremos calcular el área entre 1 y 3. O sea que esto sería en el intervalo 1, 3, esto como si fuera A y B. Tienen la función f de x. Entonces tendríamos que integrar la función f de x, diferencial de x, entre 1 y 3. Vamos a poner que esto es A y esto es B. Va a ser igual entonces a la integral entre 1 y 3 de la función f de x, que es 2x menos 1, diferencial de x. Siempre vamos a acompañar la integral con el diferencial de la variable. Por así lo hemos hecho método de igualación, método de sustitución, o sea, todos los métodos, y siempre hemos tenido que sustituir y cambiarle el nombre a la variable, pero siempre vamos a tener que poner respecto de quién estamos integrando. Algunos autores no ponen el diferencial. Si leen Raúl Fetti, van a ver que es integral de, y no ponen el diferencial de, pues se sobreentiende cuál es la variable. Cuando no está claro cuál es la variable, hay que aclarar con respecto a qué. Digamos que ahí es algo puramente matemático, pero cuando yo aplico la integral a una función, que puede ser, por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura en un motor, si yo quiero calcular el rendimiento, quiero calcular la potencia del motor, alguna variable física del motor, cuando hago la integral me encuentro con que hay varias variables. El volumen, la presión, la temperatura,
del líquido, de la nafta, si es nafta super, si es nafta artificial, si es premium. Van a empezar a encontrar un montón de variables y yo tengo que poner todo en función de una variable. Independientemente que después veamos que existen también integrales de 2 o 3 variables, o más variables, como hay derivadas de 2 o 3 variables. Bueno, pero eso ya va a ser un poco más complejo. Volvamos al nuestro. Nosotros sabemos integrar, por lo tanto la integral esta, lo único que... Profe, sí. una pregunta, ¿se puede integrar la parte negativa y después la parte positiva? O sea, la integración entre -1 y 3, por ejemplo. Sí se puede. Espera que leo el chat porque no... Ahora sí lo leí. Bien. Sí se puede y ya vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Lo podemos ver en un instante nada más. Primero vamos a apreciar de que cuando hablamos de integral definida, siempre vamos a ir repitiendo los límites de integración, obviamente. Cuando integramos, respetamos las mismas propiedades de la integral indefinida, ¿no? La integral de la constante, de la suma, etc. Todo lo que ya hemos visto es válido para esto, solamente que ahora agregamos en la integral definida los límites de integración. Así se llaman, límites de integración. La integral de la resta, en este caso, sería la resta de las integrales, entonces integraríamos 2x por un lado, ¿sí? Cuya constante sale fuera y me queda x de 1 y 3, y diferencial de x menos la integral entre 1 y 3 de 1 diferencial de x. Porque hemos separado en 2x menos 1, el 2 sale fuera de la integral, me queda menos 1. Y ya sabemos que la integral de x es x cuadrado sobre 2. Entonces vamos a tener 2 por x cuadrado sobre 2, pero esto está evaluado entre 1 y 3. Ya le saco el símbolo de la integral, porque ya integré la integral de x cuadrado sobre 2, y colocamos acá a la derecha con una barrita, si quieren, no con un corchete, con una barra, que estamos integrando entre 1 y 3. Y lo mismo acá, si yo integro la integral del diferencial de x, x. ¿Por qué? Porque como si fueran operaciones inversas, ¿no? La derivación es la integración. Entonces, la derivada de x vale 1. Y esto está evaluado entre quién? En 1 y 3. Ahora, ¿cómo se resuelve esta parte? Ya acá no va más la constante. Ya no hace falta poner f de x, la integral, ¿no es cierto?, de f de x más una constante. ¿Por qué? Porque está definida y ya tenemos los límites de integración. Ahora, después vamos a justificar, hay una reglita llamada regla de Barrow, de tal forma que yo voy a resolver esto reemplazando la x por el 3 y después reemplazando la x por el 1. Entonces vamos a tener 2 por x al cuadrado, pero x vale 3 elevado al cuadrado sobre 2, obviamente que estos 2 se simplifican, menos el extremo inferior, o sea, 2 por x que vale 1 al cuadrado sobre 2. Hemos dicho que los 2 se simplifican, lo podríamos haber simplificado antes, ¿sí? No escribirlo acá, es lo mismo. Entonces reemplazamos el valor de x por el extremo superior menos el valor de x por el extremo inferior. Sería para esto. Esto menos, y ahora hacemos lo mismo, reemplazamos el x en 3 y después reemplazamos en 1. Bueno, 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1, 9 menos 1 es 8, y 3 menos 1 es 2, y 8 menos 2 me da 6. Que sería el valor del área que está comprendida entre 1 y 3 para la función 2x menos 1. Ahora fíjense, vamos a ir a la función y vamos a graficar. Como ustedes saben que esto es una recta, la recta,
cuando x vale 0 y vale menos 1, pasa por acá. Cuando x vale 1, 2 por 1 es 2, 2 menos 1 es 1. Tiene este valor. O si quieren a partir del menos 1 avanzan 1 y suben 2 porque el valor de la pendiente es 2. ¿Se acuerdan? Y si x vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3, entonces para 2 vale 3. Y esa recta sabemos que es creciente en esa forma. Ahora, cuando x vale 3, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Cuando x vale 3, y vale acá 5. Entonces, ¿qué es lo que he pedido yo? Calcular el área entre 1 y 3. Entre 1 y 3. Que sería toda esta área que está acá. ¿A cuál la podemos subdividir? En este rectangulito y en este triángulo. Entonces, el área del rectángulo acá abajo son 2 unidades de base, porque voy del 1 al 3, y 1 unidad de altura. O sea que yo acá tengo 2 unidades cuadradas. El resultado este que he puesto acá son 6 unidades cuadradas, ¿no? 6 centímetros cuadrados. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que esta altura varía desde 1 hasta ¿dónde? Hasta 5. O sea que 5 menos 1 es 4. ¿Y la base cuánto es? 2 unidades. Porque vamos entre 1 y 3. Entonces, base por altura, 2 por 4, 8, dividido en 2, 4 unidades cuadradas. Entonces, la suma de estas 2 unidades cuadradas más estas 4 unidades cuadradas nos dan ¿cuánto? Las 6 unidades cuadradas que nos dio la integral. Esto es para demostrar que si efectivamente con una figura regular, a la cual yo le puedo aplicar una fórmula, se puede calcular la superficie que está allí. Ahora, vamos a hacer algo que no estaba pensado, pero ya que lo preguntó uno de ustedes, vamos a tomar la misma función, lo voy a borrar, le voy a ir arriba, para ver qué pasa en eso que está allí. Bueno, eso le podemos sacar una foto, yo se la subo en el grupo. Ahora vamos a levantar la cámara. Y vamos a hacer el mismo trabajo. Y vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si lo integramos entre menos 1 y 3? A la función esa que era 2x menos 1, diferencial de x. Entonces resulta que en esa integral, que nos dio x, 2x cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? El 2 que salía afuera se simplificó con la integral, menos la integral de 1 que es x, y todo esto queda evaluado entre menos 1 y 3. Nosotros podemos ahora reemplazar en el extremo superior y después en el extremo inferior. En vez de haberlo hecho en dos partes,
Directamente a toda la integral, ¿no es cierto?, la evaluamos entre esos dos valores y es lo mismo. Entonces, cuando reemplazamos el 3 acá, 3 al cuadrado es 9 menos 3 sería el extremo superior, y si reemplazamos el extremo inferior sería menos 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 1 al cuadrado menos x que vale menos 1. Ojo con los signos, ¿no? Reemplazamos el 3 y después el menos 1. ¿Sí? Entonces, perdón, reemplazamos el 3 primero y después el menos 1 al cuadrado y el x que vale menos 1, pero ojo con este signo menos. Bueno, 9 menos 3 es 6, menos 1 al cuadrado es 1, y el menos con el menos se hace más, entonces 1 más 1 es 2, y 6 menos 2 me da 4 unidades. O sea, ¿cómo puede ser que el área anterior me dio 6 unidades y esto me da 4 unidades cuadradas? Cuando el triángulo, repetimos la función, porque está ahí fuera de nuestro gráfico, nosotros habíamos tomado la función a partir de menos 1 y decimos que para 1 valía 1, ¿sí? Para 2, 3, la función toma el valor 5. Entonces la gráfica era esto. Pero para menos 1, en la función me queda menos 2, menos 1, menos 3. O sea que vamos a tener acá menos 3 para menos 1. Entonces, el área que me está diciendo es 4 unidades cuadradas. Pero ¿cómo puede ser si el área que había acá ya era de 6 unidades cuadradas? ¿Cómo puede ser que sea menor? Bueno, esto es lo que es interesante de la integral. Si nosotros calculamos el área que hay acá entre 1 y 3 nos dio 6 unidades cuadradas. Pero acá hay un área adicional, por lo tanto, yo podría subdividir y decir que esta área, que es entre la recta y el eje X, y ahora esta superficie que hay entre menos 1 y este valor, que es la raíz de la función, porque esta es la función igual a x menos 1, tengo ahora esta otra área. O sea que entre menos 1 y la raíz tengo un área que está por debajo del eje X, y entre esta raíz, le llamamos X sub 1, y este valor B, ¿no? Esto es A y esto es B, el área que está por encima. Entonces, la suma de esto más esto es obvio que es mayor que esta suma, que antes eran 6 unidades. Entonces, algo está pasando. Busquemos la raíz. La raíz es... Profe, ¿se lo marca en menos 3 o en 3 positivo? ¿A quién? Porque ahí me perdí. Cuando marcamos la segunda parte, cuando marcamos menos 1 y menos 3. Sí. Cuando vos reemplazas el valor menos 1 acá en la función, 2 por menos 1, ¿cuánto es? Menos 2. Y menos 2 menos 1, menos 3. Listo. Gracias. ¿Bien? Antes teníamos entre 1 y 3, pero para 1 valía 1, ¿sí? Entonces tomamos esta superficie que hicimos antes. Ahora lo que hacemos es tomar entre menos 1 y 3, y el área nos da más chiquita que el área que había antes, cosa que no puede ser. Paso 1. Buscamos las raíces para ver qué es lo que está pasando. Si yo a la función la igualo a 0, voy a sacar dónde corta el eje de las x. Acá corta, y esa es la raíz. Entonces, ¿cuánto vale la raíz? Y 2x igual a 1, x igual a 1 medio. Entonces, cuando x vale 1 medio, obvio se simplifica el 2 con el 2, me queda 1 menos 1, 0. En ese punto, x que vale 1 medio, que raíz de la función va a hacer que yo calcule entre menos 1 y 1 medio. Después entre 1 medio y 3. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si yo integro entre menos 1 y 1 medio, 2x menos 1, diferencial de x, esa integral dijimos que da x cuadrado menos x, pero ahora va a estar evaluada entre menos 1 y 1 medio. Entonces cuando reemplazamos, esto
vamos a ponerlo acá, integral la x cuadrado menos x, de menos 1 y 1/2. Entonces cuando reemplazamos el extremo superior, que está a la derecha, que es 1/2, me queda 1/2 elevado al cuadrado, menos x que vale 1/2, y a eso le vamos a restar menos 1 elevado al cuadrado, menos x que vale menos 1. Entonces, 1/4 menos 1/2 me da menos 1/4. ¿Está bien? Porque 1/2 al cuadrado es 1/4. 1/4 menos 1/2, 1/4. Menos 1/4. Menos 1 al cuadrado es 1, y este menos con el menos se hace más, entonces me queda 1 más 1, 2. Entonces me quedó menos 1/4 menos 2. O sea, menos 9/4. Ahora, ¿qué me está diciendo este signo menos? Que el área que estamos calculando da negativa, ¿por qué? Porque está debajo del eje de la X. Fíjense ahora. En este triángulo, ¿qué altura tenemos? 3 unidades. ¿Sí? Porque estamos desde 0 hasta menos 3. ¿Cuál es el valor? ¿Sí? Desde acá, desde 1/2 hasta menos 1, tengo acá 1 unidad más 1/2 acá, son 3 medios. O sea que acá tengo 3 medios, ¿sí? Como base, si esta es la base y esta es la altura. Entonces, ¿cuánto vale el área esta negativa? Y el área va a ser igual a la base, que vale 3 medios, por la altura, que vale 3, sobre 2. Porque es base por altura dividido en 2. Entonces me quedan 9 medios dividido en 2. 9 medios dividido en 2 va a ser 9/4. O sea que está bien lo que me dio, pero me lo dio con ¿qué? Con signo negativo. Ahora, el área es de 9/4 unidades cuadradas. A mí el área me está diciendo que vale menos 9/4 según el proceso de la integración, vale menos 9/4. Pero para nosotros es una superficie en valor absoluto. Esta otra superficie yo la puedo calcular entre 1/2 y 3 y volver a hacer la integral. Bueno, ahora vamos a integrar entre quién, entre 1/2 y 3. 2x menos 1 diferencial de x. Es integral la x cuadrado menos x evaluada entre 1/2 y 3. Y ahora cuando reemplazamos, de nuevo, 3 al cuadrado 9, 9 menos 3, 6. Menos. Cuando reemplazamos 1/2, me queda 1/4 menos 1/2. Hemos dicho que da 1/4 menos 1/2. Vamos a bajar un poquito más. Menos 1/4. Pero con este menos se hace más. 6 más 1/4. 25/4. Entonces, esto que está acá tiene 25/4. Cosa que es lógico, ¿por qué? Porque entre 1 y 3, ¿se acuerdan? Nos daba 6 unidades recién. Y a eso le sumamos, esas 6 unidades le estamos sumando este cuarto que está acá, más 1/4. Entonces tenemos los 6 que teníamos antes, más esto que es 1/4, y sí es 1/4, porque piensen que esto es 1 por 1, y de la mitad, que sería 1/2, este triangulito es la cuarta parte. Entonces 6 más 1/4, 25/4. Entonces, ¿cuánto vale el área total? El área total entre menos 1 y 3 es el valor absoluto de menos 9/4 más ¿quién? Más el valor absoluto de 25/4. O sea, si sumamos 25 más 9 son 34/4, ¿verdad? O sea, 17 medios. O sea, 8,5 unidades
cuadradas. Pero ¿qué es lo que queremos rescatar? Que cuando preguntó recién su compañero, ¿qué pasa si ponemos un extremo negativo? No importa el extremo si son positivos o negativos. Lo que sí importa es cómo está la función respecto del eje X, o sea que si hay raíces o no hay raíces. Si hay raíces, el área que esté debajo del eje X se va a considerar, y la integral sola lo va a considerar como que es negativo, ¿sí? Y el área que está acá, por encima del eje de las X, se va a considerar como positivo. Entonces, esta área que está acá, que yo he calculado como 25 cuartos, si yo le resto los 9 cuartos, ¿sí? Hagan esto, ¿sí? Esta área de 25 cuartos, le restamos ¿qué cosa? Esta área que nos dio 9 cuartos. ¿Y eso cuánto nos da? Y eso nos da 16 cuartos, o sea, 16 y un 4, 4. O sea que el integral entre menos 1 y 3 me da 4 unidades cuadradas porque la integral que hace resta lo positivo de lo negativo. Y me dice que este es el valor. Cuando yo sé que el área que hay entre la recta y el eje X, y entre menos 1 y 3, tiene una parte positiva y una parte negativa, y las debo sumar en valor absoluto. Quiere decir, y esto es lo importante, y rescato que haya hecho la pregunta a su compañero, que nosotros en una función debemos fijarnos primero si tiene raíces en ese intervalo. Si tiene raíces, entonces va a ocurrir de que lo que sea positivo se va a restar con lo negativo, con lo que está por encima del área, menos lo que está debajo, y nos va a dar un área que no es real. Bueno, matemáticamente es lo que da la integral, pero no es lo que nosotros queremos calcular. Ahora vamos a dar más ejemplos de esto mismo. Vamos a terminar de borrar esto. Y vamos a ir con otro ejemplo que nos permite a nosotros fundamentar esto. La cámara, ¿se entiende hasta acá lo que les he dicho? Si yo integro, repito, entre menos 1 y 3, el área que me da son 4 unidades, que es lo que hice ahí arriba. Hice la integral, reemplacé los extremos y me dio 4 unidades cuadradas. Cosa que si yo quiero calcular toda esta superficie con el eje X, la suma de esto más esto no me da 4 unidades. Lo hago por separado, sumo en valor absoluto y me da 8,5 unidades cuadradas. Cosa que no la vamos a poder definir si no encontramos primero la raíz. ¿Para qué? Para separar la integral en la suma de lo que es positivo, que por encima del eje X, más la suma de lo que es negativo, y se lo toma en valor absoluto para poder establecer esa suma. Ahora fíjense, yo le doy una bien sencilla, la integral entre 0 y 2pi del seno de x diferencial de x. Una función que es, por demás, sencilla para integrar, porque ya sabemos integrar el seno de x diferencial de x. ¿Cómo sería entonces la integral? La integral del seno es menos coseno. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno da menos seno. Tenemos menos coseno de x. Antes poníamos más la constante. Ahora no, ahora decimos menos coseno de x evaluado entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno da menos seno. Entonces con este menos ese más, me queda seno de x. Ahora reemplazamos y decimos menos el coseno de ¿quién? De 2pi menos, ahora esto es reemplazando la función en el extremo superior, menos, ahora reemplazamos la función en el extremo inferior. La función es menos
coseno, pero de 0. No son 0 grados, son 0 radianes. En la calculadora, ¿cuánto vale el coseno de 2pi? Para eso tengo que tener memoria gráfica. ¿Se acuerdan? El coseno tiene esta forma. Entonces, coseno de 0 vale 1, pero el coseno de 2pi, o sea, de 360 grados, vale también 1. El coseno de 2pi vale 1, pero con este menos queda menos 1. Ahora, el coseno de 0 también vale 1. Con este menos queda menos 1. Y con este menos queda más 1. ¿Cuánto nos dio? 0. El área que hay entre 0 y 2pi vale 0. Pero es mentira. ¿Por qué? Porque ustedes saben que entre 1 y menos 1 está la función x y tiene esta forma, ¿o no? Entre 0 y 2pi hay un área que es como positiva y hay un área que es como negativa. Pero sabemos que son simétricas, entonces la integral, cuando resuelve, me da 0 porque esto menos esto da 0. Y no es el área real, no es la superficie que corresponde. ¿Qué tendría que hacer yo? Calcular la raíz. Bueno, esta raíz yo sé que es pi. Porque el seno de 180, recuerden que esto es 180 y esto es 360. Acá el seno de 180 vale 0. Yo tendría que integrar entre 0 y pi la función seno de x diferencial de x. Y da menos con seno de x. Evaluado entre 0 y pi, reemplazaría menos coseno de pi y luego menos el coseno de 0. Pero ahora el coseno de 180, acá está pi, el coseno de 180 da ¿cuánto? Menos 1. Entonces este menos 1 con este menos se hace más 1. El coseno de 0 dijimos que vale 1. Con este menos queda menos 1 y con este menos queda más 1. Entonces 1 más 1, ¿cuánto es? 2 unidades cuadradas. Esto solo mide 2 unidades cuadradas. Esto en la integral, si ustedes hacen el mismo proceso, pero entre pi y 2pi, entre pi y 2pi, en vez de darle 2, le va a dar menos 2. Entonces, ¿qué tengo que poner? ¿Qué tengo que responder yo? Que el área entre 0 y 2pi del seno de x diferencial de x, ¿cuánto da? No da 0. Tiene que dar la integral entre 0 y pi del seno de x diferencial de x más el valor absoluto, lo ponemos así, el valor absoluto, más la integral entre pi y 2pi de quién. Estoy escribiendo muy chiquitito y enseñando como si no hubiera espacio. Vamos de nuevo. En definitiva, el área entre 0 y 2pi del seno de x diferencial de x va a ser igual al valor absoluto, por las dudas, entre 0 y pi de f de x diferencial de x más el valor absoluto de la integral entre pi y 2pi de f de x diferencial de x, la misma función, en valor absoluto. ¿Y eso cuánto da? Da 4 unidades cuadradas. Entonces, además de saber integrar, por los métodos que ustedes ya han visto, nosotros debemos primero saber la gráfica de la función, si hay o no hay raíces, si hay discontinuidad en esa función.
función en el intervalo que yo le dé para integrar, tengo que saber qué está pasando. Si no, vamos a tener un problemita, que se van a restar solas las áreas que sean positivas y las negativas. Este caso directamente me da 0. ¿Cómo puede dar 0 un área? Si los extremos de integración no son iguales. Entonces algo está pasando. Vamos a poner acá. Bueno. Nos está quedando muy poquito tiempo. Ahí les estoy compartiendo la pantalla. ¿Se acuerdan que suponemos igual sin, o sea, seno de x, para que nos dé la función seno de x, y observen qué es lo que tenemos allí. Calcula la integral. ¿La integral entre qué valor? Entre, por ejemplo, hacemos el clic acá en 0, ¿sí? Y pi. Entre 0 y pi. Suponiendo que eso es pi, me pintó el área. Ahora fíjense lo que dice el que está ahí abajo. Desde x que vale 0 hasta x que vale 3,14, que sería el valor de pi, porque esto lo hace de radianes en radianes. De reales en reales, perdón. Entonces en el eje x se mide en radianes. Entre 0 y 3,14, el área que está marcando ahí dice resultado, no sé si lo ven ahí abajo, 1,9998, ¿sí? 2 unidades. ¿Dónde está el error? En que este 3,14 no es exactamente ese valor de pi. Si nosotros volvemos a tomar desde ahí, desde 0 hasta 2pi, desde 0 hasta 6,28, que sería